voy a hacer una pequeña presentación sobre la plataforma y su uso. Lo primero que contar, pues, que SageX3 trabaja con HTML5, de modo que podemos acceder desde cualquier navegador, pues ya sea Chrome, Firefox, incluso Safari, si tuvieras un dispositivo Apple. ¿Vale? Yo utilizo Chrome porque estoy habituado a ello, pero podría utilizar cualquier otro, ¿vale? Sobre SageX3, comentar que es muy parametrizable, ¿vale? Esta es mi pantalla de inicio y he parametrizado esta pequeña presentación pues, para contar un poco el funcionamiento de la herramienta, ¿vale? Como decía, es muy parametrizable, tiene una parametrización muy flexible, sin necesidad de desarrollo. Y la lógica de X3 es trabajar con roles dentro de la aplicación, ¿vale? De modo que si yo, por ejemplo, fuera un responsable de contabilidad de clientes, yo podría tener mi pantalla de inicio, podría ser esta, y ver mis KPIs más importantes con los que voy a trabajar diariamente, de modo que tenga la información actualizada, nada más acceder a la aplicación. Y no solo eso, sino también trabajamos con los procesos visuales, ¿vale? Hay muchísimos definidos, precargados en la aplicación, pero la idea es que en la fase de consultoría nuestros clientes definan sus procesos de negocio y plasmarlos en un proceso visual, de modo que pues el aprendizaje el aprendizaje del uso de la aplicación sea mucho más sencillo. O sea, la idea es trabajar con una aplicación sin puntos de menú, aunque los tiene. Yo podría aquí ir a contabilidad a capturar un asiento, pero la idea es definir ese proceso de negocio y plasmarlo en un proceso visual para que ese aprendizaje con la aplicación, ya de cara a una implantación de X3 o de cara a sustituir a un trabajador que por motivos de vacaciones ha dejado su puesto, sea mucho más rápido. Luego también es bastante parametrizable en cuanto a pantallas. Podríamos definir lo que llamamos nosotros transacciones de ventas, que al final, pues, cuando accedemos, por ejemplo, a la factura de ventas, tendríamos una pantalla intermedia en la que definiríamos la transacción desde la que voy a acceder. Al final es un mismo punto de menú para todos, pero cada usuario tendría su propia transacción y podría visualizar unos campos u otros. No solo eso, sino que también podríamos modificar la pantalla de manera que se pudieran ocultar ciertos campos que yo no utilizo, ¿vale? Pues si yo no necesito ver los campos de los representantes, los puedo ocultar de manera muy sencilla sin estropear nada, ¿vale? Siempre voy a tener mi pantalla modelo, siempre se va a guardar, pero podríamos ver podríamos ocultar ciertos campos de una misma pantalla que acceden a todos los usuarios. Y luego comentar el enfoque múltiple de Sage. Esto es diferenciador, ¿vale? Sage X3 está adaptado a estructuras societarias complejas, ¿vale? En la que de un grupo de sociedades puede ser multisociedad, en las que dos sociedades compartan una legislación, dos sociedades compartan otra legislación. Está preparado para trabajar con sociedades de distintos países, pero no solo eso, sino también tiene el concepto de multiplanta. ¿Qué es una planta? Pues podría ser una delegación dentro de una sociedad. O sea, si yo tuviera una sociedad española, pues podría tener una delegación en Barcelona y otra en Madrid. Y si deseara gestionar pues mi cartera, o sea, mis cuentas a cobrar o mis cuentas a pagar por delegación, podría hacerlo dentro de una misma sociedad, ¿vale?
no solo está preparado para la multisociedad y la multilegislación, sino también está preparado para las operaciones que se realizan entre estas sociedades. Esto hace que se automaticen todos estos procesos, es decir, si la sociedad 1 le hace un pedido de compra a la sociedad 3, que automáticamente se dé de alta ese pedido de venta a la sociedad 3, ¿vale? El análisis del grupo de sociedades me va a permitir sacar información agregada de todas estas sociedades, ¿vale? Pero no solo eso, sino puedo definir otros grupos de sociedades dentro de mi estructura societaria. Pues si yo no quiero analizar todas las sociedades y solo quiero analizar la sociedad 3, la 4, la 5 y la 6, podría hacerlo. Incluso hacer análisis de plantas de distintas sociedades. Pues imaginaos que sean sociedades pues plantas de venta de distintas sociedades. Podría hacer ese análisis también. También, si quisiéramos sacar información consolidada de todo el grupo, podríamos definir un perímetro de consolidación y hacer las autoeliminaciones de todas las operaciones que se realizan entre las sociedades del grupo. Explico un poco más el concepto de intersociedad, en el que si la sociedad 1 hace un pedido de compra, de manera automática y en espejo, se haría el pedido de venta en la sociedad 2. Lo mismo pasa con la entrega, con la recepción y la factura de venta y la factura de compra. Todo esto se haría de manera automática y ya digo, en espejo. En cuanto a consolidación, pues lo que comentaba, si quisiéramos sacar información consolidada de información contable consolidada, pues todas estas operaciones de compras, de venta, de pagos y de cobros entre sociedades las podríamos eliminar para que en el reporting salga solo la información consolidada. En cuanto a la parte financiera, pues definir un poco el alcance funcional de SALG X3, ¿vale? Incluimos 4 bloques financieros: la contabilidad general, contabilidad analítica y presupuestaria, contabilidad de terceros y activos fijos, ¿vale? Pues la contabilidad general indica pues que hay un cierre, bueno, que está preparada para toda la gestión fiscal, que hay un cierre de ejercicios y de periodos, pero no solo eso, sino que la contabilidad la podemos dividir en diarios contables, de manera que podamos cerrar partes de nuestra contabilidad. Si yo tengo el diario de ventas ya perfectamente contabilizado y necesitara cerrar, dejar abierto el de compras, podría cerrar el diario de ventas y dejar abierto el diario de compras. En cuanto a la contabilidad analítica y presupuestaria, pues podríamos analizar a nivel de cuenta contable y a nivel de dimensiones de análisis, pues mis ingresos y mis gastos. De manera que yo pueda sacar una cuenta de explotación en la que, pues, por ejemplo, por cliente, analizar todos los gastos que incurro en servir, o sea, en mi actividad comercial con ese cliente y todos los ingresos que recibo de ese cliente. De manera que yo pueda ver visualmente si me compensa o no trabajar con ese cliente, ¿vale? Estos son unos ejemplos de dimensiones analíticas, pero podría tener cualquiera otro. Podría tener hasta 20. Y no solo eso, sino también podría comparar toda esta información en un balance analítico. De manera que muy sencillamente, muy fácilmente pueda ver lo que he gastado, lo que he ingresado, lo que tenía, la cantidad presupuestada y pues si me he pasado de mi presupuesto o no en cuanto a las compras para este centro de coste. Esto me va a dar una información analítica muy importante porque yo podría presupuestar pues por centro de coste, por cliente, por producto,
mis distintas dimensiones de análisis, de manera que pues, controlar si me paso del presupuesto o no. No solo eso, sino también podría hacer repartos analíticos, ya sea tanto a priori o a posteriori. Por si quisiera repartir la factura de la luz entre distintos centros de costes, podría hacerlo. O un gasto de transporte entre distintos clientes podría hacerlo también. No solo en el momento de la facturación, de la imputación de ese gasto, sino también podría hacerlo posterior. Y luego, como decía antes, X3 está preparado para hacer toda la gestión impositiva, incluso en la nueva normativa del SI, que en las empresas le da mucha importancia a esta obligación legal, de manera que en cuanto hagamos la facturación, yo desde mi monitor del SI puedo hacer el envío a la AEAT. Si busco mis facturas, en el capítulo de facturas emitidas tengo aquí todas las facturas pendientes de enviar. Incluso si hiciera un envío, podría enviar, o sea, recibir la respuesta de la AET en el momento. ¿Vale? Aquí me ha dicho que esta factura que he enviado, que se ha procesado con el estado correcto. Incluso podría consultarlo dentro de la aplicación. Podría consultarlo dentro de la aplicación, hacer esa consulta o incluso tener un acceso directo desde mi RP hacia la web de Hacienda. Y luego tenemos toda una serie de KPIs en las que nos va a ayudar a tener una información actualizada, independientemente si la visualizo pues, para una sociedad, para todo un grupo de sociedades o incluso para una planta. Esto es lo que llamamos la vista 360 de un cliente, ¿vale? De modo que si yo puedo sacar la información de un riesgo de un cliente, y lo puedo sacar para mí, puedo ver la situación de su riesgo, las facturas que tiene pendientes de pago en formato aging. Estas columnas son totalmente parametrizables, puedo decir que son pues de 120 días hasta 90 días y puedo hacer un análisis detallado de su riesgo. ¿Vale? Puedo ver la cantidad que tengo en pedido, puedo ver la cantidad que tengo en curso de entrega, etcétera. Y no solo eso, sino también pues las facturas que tengo contabilizadas y no pagadas, o incluso las facturas que tengo en cartera, en proceso de cobro. Pues si ya he recibido un pagaré o he recibido un cheque de esta factura y todavía no la he cobrado. Pero como digo, lo puedo sacar no solo a nivel de sociedad, sino a nivel también de grupo de sociedades. Si vuelvo a buscar, la información se actualiza con toda la información que tengo en el RP. Al ser una base de datos única, me permite analizar el riesgo de un cliente para todo mi grupo de sociedad. Y luego también tendríamos la parte de una serie de alertas y de avisos en las que el sistema te permite realizar pues una serie de alertas para que los usuarios que definamos, ya sean usuarios internos de la empresa, pues un supervisor o un administrador, tenga que estar enterado de ciertos cambios o de ciertos pedidos que esperan un cierto importe o de cierta remesa de pagos que supera cierto importe, podríamos utilizar una serie de alertas
para que esté todo el mundo enterado. Y no solo eso, sino una serie de autorizaciones en las que pues el jefe de contabilidad o el director financiero autorice una cierta transacción. De modo que si yo fuera, por ejemplo, yo tengo una definida en el que si se cambia la condición de cobro de un cliente, me avise. Pues, si vuelvo a ir a un cliente y le cambio la condición de cobro por una nueva, yo podría estar enterado de esta acción. Pero ya digo, podríamos definir cualquiera, pues pedidos de compra que superen cierto importe, remesas de pago que, que tenga que autorizar y firmar. Pues por ejemplo, aquí yo he recibido el correo en el que me dice el usuario que ha modificado esta condición de cobro y me dice su antiguo valor y el nuevo, ¿vale? Pero ya os digo, podría hacer un pedido de compra en la que al superar cierto importe, pues yo tuviera que autorizar o rechazar este pedido de compra. Por toda la parte de los KPIs que hablábamos, de las relaciones, o sea, de los roles, todos estos indicadores, X3 está integrado totalmente con Office, ¿vale? De modo que yo pueda exportar cualquier información y en pocos segundos tenerla en Excel. El sistema, bueno, esto lo tenemos preparado para explicarlo, como el sistema estaba basado en roles, pues desde Excel me pide que me logue para que si yo no pudiera acceder a esta información, no la, o sea, Excel no me dejará visualizarla. Tenemos una DIN de Excel, una DIN de SAG en Excel, de modo que podamos actualizar esta información siempre desde el propio Excel. De modo que si yo borro aquí y vuelvo a actualizar, me vuelve a hacer la consulta a la base de datos de mi ERP y me trae la información actualizada. Pues por ejemplo, si esto fueran vencimientos con retrasos y cualquiera de estos clientes me pagara estos vencimientos, estas facturas, la información al volver a actualizar me desaparecería. No solo esto, sino también lo podemos guardar en lo que llamamos el espacio colaborativo con mis compañeros de mi ERP, ¿vale? De modo que yo puedo guardar esta información con mi equipo de preventa. Así de este modo podemos tener todos los compañeros de trabajo que necesiten esa información con la información actualizada. Evitamos así trabajar con varios documentos y con varias versiones, ¿vale? Luego, la gestión de contabilidad de tercero, pues nos permite hacer un análisis también detallado por sociedad o por planta. De modo que en el proceso de la facturación podamos hacer un seguimiento de todos los vencimientos que tenemos en cartera, generar una propuesta de pagos, una propuesta automática y automatizar todo el proceso de contabilidad de tercero. De modo que yo pueda consultar por sociedad o incluso por una planta de la sociedad. Eso es lo que comentábamos antes, en la que yo podría tener varias delegaciones de mi empresa y que cada una gestionara sus cuentas a cobrar o sus cuentas a pagar.
De modo que aquí pueda hacer un análisis de esas cuentas y no solo eso, sino también hacer modificaciones masivas. De modo que si yo, por ejemplo, estuviera analizando todos los vencimientos que tengo con un cliente y por el motivo que fuera yo le hubiera indicado una forma de pago errónea a ese cliente, o ya me dijera que ya no me va a pagar por cheque, que me va a pagar por pagaré, yo podría hacer una actualización masiva, indicándole que quiero actualizar toda la columna con este modo de pago. Y ya me generaría, o sea, me cambiaría todos estos vencimientos con esa forma de pago. No solo eso, sino también podría actualizar fechas de vencimiento, incluso dividir vencimientos de un único vencimiento a varios vencimientos. Podría cambiar este importe, decirle que voy a partir este vencimiento en 2 vencimientos, ¿vale? Siempre impidiéndome reducir o sea, descuadrar este total, de modo que si yo pusiera aquí la cantidad irreal y le diese OK, me dice que el importe de vencimientos es diferente al total del asiento. ¿Vale? Todas estas son un poco las gestiones que se pueden hacer dentro de X3